Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, hoy estaremos tocando el tema que es el nombre de Jesús identifica a la iglesia. Aunque esto es muy obvio y sencillo, pero hay necesidad de explicarlo detalladamente. En la primera lección que hemos tocado, hemos visto la importancia de los nombres. Cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de autoridad, de carácter y de personalidad. Prácticamente el nombre identificaba a la persona. Y pudimos ver que en el Antiguo Testamento Dios se hizo conocer como el yo soy el que soy. Ya sea Jehová o Yahvé, son nombres que son representativos de Dios porque Dios no dio a conocer su nombre en el Antiguo Testamento. Y pudimos ver que todas las características de Jehová son lo mismo que de Jesucristo, porque es el mismo. Hoy veremos la importancia, por qué la iglesia tiene que hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Esto es sencillo de responder porque el dueño de la iglesia es Jesucristo. Él es el que la compró. Y cuando usted adquiere algún terreno o algún vehículo, pues usted lo escritura a su nombre y eso garantiza que es propiedad suya. Usted puede demostrar que eso de verdad le pertenece a usted. En este caso, el Señor Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia, Él la compró. Lo que Él hace es dar su nombre a la iglesia. ¿Y cuándo lo hace? Hermano, desde el bautismo. Y la iglesia, todo lo que tenga que hacer, predicación, ya sea en palabras y en obra, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús, porque nos identifica. Si hay una iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y cree que Él es el único Salvador, tendrá que hacerlo todo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que la Biblia nos habla, nos enseña. Bendito sea el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veremos, hermanos, por qué la importancia entonces de invocar y de utilizar el nombre de Jesús en todo lo que se haga. La iglesia primitiva apostólica lo hizo así. Hoy en este tiempo la iglesia no tenemos que cambiar dicha enseñanza. La Biblia reitera, hay de aquel que cambia, que adultera la palabra del Señor. Hay de aquel que aumenta o que quita. Entonces es nuestra obligación como predicador, es mi obligación enseñar no con un versículo, sino con muchos, porque cuando hablamos de este tema estamos hablando realmente de toda la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Número 1, la salvación es únicamente y exclusiva en el nombre de Jesús. La palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versos 12 dice de la siguiente manera, ayúdeme a leer en pantalla, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que está diciendo aquí es muy contundente. Ningún predicador, ninguna iglesia, por muy numerosa que sea, puede inventarse otro nombre. Si así lo haría, es una falsa iglesia. No es la iglesia de Cristo. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si usted antepone y lee el texto, el versos 11, se dará cuenta que está hablando de Jesucristo. Así que la salvación es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Él es el sol de justicia. Él es el todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Al Señor sea la gloria. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 2, el Señor ya nos ha advertido que
la iglesia iba a ser aborrecida, perseguida y en muchos de los casos hasta ser martirizados por llevar y por predicar el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque, escúcheme esto lo que voy a decir, y esto es muy fuerte. Al diablo, que es el enemigo de que se predique, de que no quiere que se predique el evangelio. Es decir, cuando hay una iglesia que predique a muchas cosas, puede predicar un supuesto profeta, puede predicar por allá otro nombre, cualquier nombre no le causa mucha molestia. Pero cuando la iglesia, cuando la persona va a aprender, va a ser revelado sobre su vida el nombre de Jesús, eso sí le molesta. Y entonces es cuando él se pone firme para querer detener el evangelio. Pero la iglesia tiene un nombre que es sobre todo nombre. Diga amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos ha ya dicho, la victoria es segura. Las puertas del infierno, es decir, la muerte misma, no puede detener el crecimiento y el avance del evangelio. ¿Por qué razón? Porque el dueño es el vencedor. Cada vez que se predica de Jesús, Jesús se hace presente, el que venció a Satanás, a la muerte y al infierno. ¿Qué dice este texto? Estoy leyendo San Mateo 10, versos 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No se extrañe que tal vez cuando tú quieras llegar a la iglesia de verdad, mucha gente se te va a oponer. En algunos casos, hasta los de tu propia familia. Yo le invito a que lea el texto de Mateo 10 desde el versos 15 en adelante y usted entenderá que el Señor le dice, yo os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Y les dice que aún los de su casa se van a oponer a ustedes. El padre se va a oponer al hijo. El esposo muchas veces a la esposa o viceversa. ¿Pero por qué causa? Por predicar, por llevar el nombre de Jesús. Así que el que entra de verdad en el nombre de Jesús, entra en una batalla, pero la batalla ya es ganada en el nombre de Jesús. Hermano, esto es importante. Es necesario que la iglesia predique de este nombre. Los primeros creyentes fueron perseguidos, fueron asesados, molidos, por predicar y por llevar en alto el nombre de Jesús. La iglesia en este tiempo no tiene que bajar el nivel. La iglesia tiene que cobrar fuerza, actitud, coraje, valentía. Y decir que hay una iglesia todavía en este tiempo que lleva el nombre sobre todo nombre. El nombre en el cual hay todo poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Al Señor sea la gloria. Así que si alguien a ti te aborrece por llevar el nombre, hermano, sepa bien, la palabra del Señor dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Dele un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. Al Señor sea la gloria. Él está ahí donde usted está. Alábele al Señor. Él está. Jesús de Nazaret está ahí con usted. El tercer punto. La palabra del Señor dice que tendríamos que ser perseguidos. ¿Pero por qué razón? Por causa del nombre. Ayúdeme a leer. Estamos citando Hechos capítulo 5, versos 28. Y dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis, que no enseñaseis en ese nombre.
Este texto va relacionado desde el capítulo 3. Por factor tiempo, no lo vamos a leer todos los 2 capítulos, pero yo le invito a que usted lo haga. Usted encuentra en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles un acontecimiento. Hay un hombre que es cojo, que paraba en la puerta de la hermosa, que era el templo, pidiendo limosna. Este hombre era lisiado. Así que tenían que arrastrarlo o levantarlo y llevarlo a ese lugar, porque lo único que sabía hacer ese hombre era pedir limosna. Pero un día Pedro, pasando por ahí, le da algo grandioso. Y le dice de la siguiente manera, estoy citando Hechos capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y saltándose se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Ocurrió un milagro, porque hay milagros en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Pedro estaba yendo a las 3 de la tarde a la hora de la oración, que era común para ellos. Y es importante, hermano, orar para invocar este nombre de Jesús. Y resulta ser que el mendigo le extiende la mano esperando recibir una moneda de Pedro. Pero Pedro, mirándole, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Es decir, tengo algo más que una moneda. Tengo algo más valioso que eso, y es un nombre sobre todo nombre. Y le dijo, en el nombre de Jesús, le agarró, levántate, y al momento se levantó. ¿Y sabe qué aconteció a partir de ese momento? Empezó una persecución a los apóstoles. Les intimaron, los llevaron al concilio. El concilio era en ese momento la reunión de los fariseos, de los que supuestamente conocían la Biblia. Y se oponían y les amenazaron y les persiguieron. En algunos casos hasta los azotaron en las espaldas. No es nada raro que cuando alguien quiera hablar del nombre de Jesús, sea hasta perseguido. Por eso dice ahora el contexto hasta el capítulo 5, porque los apóstoles le dijeron, cuando recibieron esa amenaza de que no prediquen más en el nombre de Jesús, los apóstoles le dijeron, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Es más, no podemos obedecer a ustedes los hombres antes que a Dios. Es que primero está Dios. Los primeros apóstoles estaban dispuestos a entregar sus vidas por causa de la predicación del nombre de Jesús. La gente, los emperadores, los religiosos se quedaban asustados y otra vez los amenazaban, y es aquí donde cobra sentido el texto. Y le decían, no os mandamos estrictamente de que no enseñaseis en ese nombre. Es que resulta ser que los apóstoles llenaban donde iban, predicaban en el nombre de Jesús. Hermano, ese es el nombre. Ese es el nombre que hay que predicar. Ese es el nombre que trae salvación, que trae vida eterna. Y aunque se quiera oponer el enemigo con sus instrumentos humanos, hay poder, hay una iglesia que predica. No importa si somos perseguidos. No importa, hermano, si aún somos despojados de nuestros bienes y aún nuestra vida corre peligro. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que si tú pierdes algo acá, no estás perdiendo, estás ganando mucho. Pero el que cree ganar algo aquí por negar a Cristo, no sabe lo que está perdiendo. En el camino del Señor
Hay que negarse para ganar. El que no mengua, el que no muere para el mundo, no puede ser salvo. El Señor te dice, toma tu cruz y sígame. El que no se niega a sí mismo y viene en pos de mí, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Aquí es colocar a Jesús en primer lugar. Él está en primer lugar. ¿Tú crees que Él es tu Dios y Él es tu Salvador? Hermano, que no te dé pesar. Yo quiero decirle, hermano, a lo largo del tiempo que estoy en el camino del Señor, hubo gente que se opuso a la predicación del Evangelio. Muchas veces nos botaron con piedras. Muchas veces nos botaron con frutas. Yo voy a contar un testimonio. ¿Y por qué le digo? Y esto lo cuento para la gloria de Dios. Un joven una vez me arrojó una piedra así de grande. Yo sentí una presencia maligna y luego vi que el joven gritó y agarró una piedra así de grande y me arrojó. Yo no sé qué pasó, pero la piedra no me llegó. Cayó ahí. Él me arrojó a mí con toda su fuerza. Yo solamente dije, hay poder en el nombre de Jesús porque sé que estoy protegido. Yo me fui a mi casa. A los 2 días me entero que ese joven sufrió un accidente. Su cara lo desfiguraron. Su cara estaba desfigurada. Prácticamente vino como una momia. Yo me quedé sorprendido. Y el hombre entendió. Y en ese momento yo también entendí por qué causa. Es que, hermano, nadie que toca un ungido del Señor se queda así. Tenemos alguien que nos proteja. En ninguna manera oramos justicia, nada, pero hay alguien que nos cuida. Y fuera de eso, si algo nos pasara por predicar el nombre de Jesús, escúcheme, hermano, recuerde las palabras, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Hermano, este evangelio tiene que ser predicado en el nombre de Jesús. Punto número 4. También por este nombre la iglesia tendría que padecer. Dice en el texto de Hechos capítulo 5 versos 41, que es la continuación, y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesús. ¿Sabe que los apóstoles les metían a unos lugares y les azotaban? ¿Pero por qué les azotaban? Porque no querían que prediquen en este nombre. En este tiempo a veces hasta nos da vergüenza hablar de Jesús. Hermano, ¿qué cuentas dará la iglesia? Por eso, hermano, la iglesia no tiene que avergonzarse. Lo que usted tiene que predicar es de este nombre a la gente. Es este nombre que la gente necesita saber. Muchos no conocen el valor ni la importancia de este nombre. Es el tiempo de predicar. A ellos les castigaban, les flagelaban las espaldas y ellos con la sangre en las espaldas, ellos no se ponían a lamentar, no se ponían a avergonzar, no se ponían a intimidar, no, aunque el enemigo quería asustarles, quería que ellos abandonen o querían que dejen de predicar el evangelio, pero ellos salían con gozo. Aleluya. Qué diferentes en este tiempo cuando hay creyentes, cuando les dicen solamente aleluya, y ya se sienten ofendidos, o cuando le dicen hermano, y uno se siente como que hay ofendido. No, no, Pablo te dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el Señor que ha instituido el evangelio del nombre de Jesús. El evangelio no es otra cosa sino predicar a Jesucristo como Señor y Dios y por ende su nombre Salvador. Bendito sea el Señor. Muchas veces los apóstoles padecieron, pero dice la palabra del Señor por causa del nombre.
Hermano, al Señor sea la gloria. Yo quiero en esta hora hablar con la iglesia. ¿Hasta qué punto está la iglesia dispuesta a llevar este nombre? ¿Hasta qué punto está dispuesto? La historia dice que Pedro en su último viaje fue a Roma. Y cuando fue a Roma, se enteró que allí le esperaban para matarlo. Y Pedro quiso huir nuevamente. Eso dice la historia, usted lo puede leer. Pero mientras él retrocedía, se acordó. Y hubo alguien que le dijo, si tú no mueres, Cristo muere de nuevo. Y él se acordó de la negación que lo hizo a su Señor. Así que Pedro dijo, no puede ser dos veces. Así que él fue a Roma a predicar el evangelio. Y allí murió y le crucificaron a Pedro. Y él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Así que me crucifican cabizbajo, es decir, con la cabeza abajo, crucificado. Usted sabe cómo murió Pablo por predicar el nombre de Jesús. Murió, lo decapitaron. Usted sabe cómo murió Jacobo, cómo murió Juan. Usted sabe cómo murieron ellos. Muchos de ellos fueron aserrados, molidos. Pero la Biblia dice, la historia cuenta que ellos murieron gozosos. Porque un día, cuando estemos en la presencia del Señor, todos ellos recibirán los galardones y las coronas. ¿Cuánta gente hay, lamentablemente, que se avergüenza de llevar o de seguir a Cristo? ¿Qué cuentas darás tú a Dios? ¿Qué cuentas daremos al Señor? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Alabado sea el Señor. Punto número 5. Las sanidades son en el nombre de Jesús. San Marcos 16, capítulo 16, del verso 17 al 18, dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen. Escuche, las señales son para los que creen. ¿Tú crees en Jesús? Verás milagros y maravillas. Porque Él todo lo puede. Y fíjese cómo dice, en mi nombre. Quise subrayarle con rojo para que usted preste atención. ¿Qué está diciendo el Señor? Es el Señor Jesús que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el Señor. ¿Todo eso en qué? En mi nombre, dice el Señor. Hermano, todo sanidades, derramamiento del Espíritu Santo, prodigios, todo es en el nombre de Jesús. Orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Cierto día hablaba con un pastor que es trinitario, porque la iglesia trinitaria han sido confundidos y engañados porque no quieren entender que todo lo que se tiene que hacer en la iglesia tiene que ser en el nombre de Jesús. Yo le hice una pregunta a este varón cuando le hablé de este tema, porque él no quería reconocer que el nombre de Jesús es muy serio y muy importante para la salvación. Le hice una pregunta, le dije, cuando tú oras por un enfermo, ¿en qué nombre oras? Y él tuvo que reconocer, en el nombre de Jesús. Yo sé las respuestas, pero tuve que preguntarle para que entienda. ¿Y por qué en ese nombre? Y él tuvo que reconocer, porque en ese nombre hay salvación. Cuando alguna vez te enfrentaste con un espíritu inmundo, ¿en qué nombre echaste ese demonio? En el nombre de Jesús. ¿Por qué en ese nombre? Porque en ese nombre hay liberación. ¿Por qué no puedes entender entonces que el bautismo es en el nombre de Jesús? Y se quedó avergonzado.
es que veremos que todo lo que la iglesia tiene que hacer, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4:10 dice de la siguiente manera: sea notorio a todos vosotros que a todo el pueblo de Israel, escuche que dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les había comentado la historia del hombre que fue levantado por Pedro, allá sanado por el Señor Jesucristo cuando invocó el nombre de Jesús. Y le tuvieron que interrogar a los discípulos, a los apóstoles, ¿por qué ocurrió ese acontecimiento? Y ellos tuvieron que darle una respuesta. En otras palabras, no es Pedro, es otro error que muchas denominaciones, en especial la católica, ha caído. Y la iglesia no tenemos que darle culto a los hombres, empezando desde este servidor y a todos los predicadores. Solamente somos instrumentos del Señor. El que sana, el que hace milagros, el que transforma, el que cambia, el que liberta, tiene nombre propio. Se llama Jesucristo de Nazaret. No cometa el error de darle crédito, culto al hombre. El único que merece la adoración se llama Jesucristo. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso Pedro tiene que aclarar y dice, sea notorio a todos vosotros que este hombre que lo ven sano no es por mi capacidad, es porque se le ha invocado el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Querida iglesia del Señor, oremos. Que el Señor nos llene con su Espíritu Santo y, hermano, prediquemos de este nombre. Y cuando tú prediques, cuando tú ores, te lo digo esto, hermano, en el nombre de Jesús, los enfermos serán sanados. Hermano, las fuerzas del mal tienen que retroceder, porque donde un hijo de Dios llega, el mal tiene que salir. El problema es que a veces el cristiano no sale. No invocamos el nombre de Jesús y es el enemigo cuando gana terreno ahí. Pero cuando el creyente sale hay poder. Pero no nos equivoquemos, no somos nosotros, es el que está encima de nosotros. Él es el que hace el milagro y la sanidad. Estamos aquí en la iglesia no por nuestra capacidad, es que Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Dele un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 6. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 17, de la siguiente manera. Y todo, escuche esto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho en acción, hacedlo todo ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Hermano, ¿por qué es importante? Porque todo lo que se tiene que hacer en la iglesia tiene que ser realizado en el nombre de Jesús. Hermano, hay que ser celosos en esta parte. Todo, escúcheme, hermano, todo y todo es todo. No está omitiendo algo. La oración tiene que ser en el nombre. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo salga en el nombre de Jesús. Todo hágalo en el nombre de Jesús. Esto es algo establecido en la iglesia, para la iglesia. Nosotros ya no nos percitamos. No hacemos la señal de la cruz porque es antibíblico. Lo que hacemos es oramos en el nombre de Jesús. Porque todo lo que se haga tiene que ser realizado en el nombre de Jesús. La predicación del evangelio tiene que ser en el nombre de Jesús. En el libro de San Lucas, capítulo 24, nos dice respecto a esto. San Lucas 24, 47. Por factor tiempo, leanlo Hechos 4, 17 al 18 y Hechos 5, 28. Que la predicación tiene que ser realizada en el nombre de Jesús. Fíjese que dice esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En qué nombre les ordenó el Señor que se predicase el evangelio? En el nombre de Jesús. Y los apóstoles fueron obedientes a esto. Por eso que todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, predicaron de Jesús. La iglesia verdadera es una iglesia cristocéntrica. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que es una iglesia que no es verdad? Le empiezan a hablar de Jesús y luego terminan hablándole de supuesto profeta, de un supuesto ángel, de un supuesto apóstol, y Jesús queda relegado. Otras denominaciones como la trinitaria empiezan a hablar de Jesús y luego te empiezan a decir que Dios es trino. Y Jesús queda relegado. No, no, no. La iglesia verdadera te habla de Jesucristo, te predicará de Jesús y siempre será Jesús el centro. En esta iglesia predicamos a Jesús como Señor y único Salvador. Creemos que Él es el Todopoderoso. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Al Señor sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 14, 13 al 14 y en el capítulo 16, versos 23, de la siguiente manera. Escuche lo que dice. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre. La oración tiene que hacer en el nombre de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. En la Biblia, las oraciones tienen que ser específicas. En el nombre de Jesús. Cuando empiece la oración, diga, en el nombre de Jesús, empiezo esto. Termina la oración en el nombre de Jesús, porque usted sabe a quién le está haciendo la petición. Jesucristo es el Padre en su divinidad, pero Él es el Hijo en la redención cuando vino como Hijo. Así que el nombre de Jesús es el único nombre en el cual se escuchan las oraciones. Es importantísimo de que en la oración se ha invocado el nombre de Jesús. Nos congregamos, punto número 9, también en el nombre de Jesús. San Mateo 18:20 dice de la siguiente manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia se congrega en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que aprender, hermano, a saber que en un culto nosotros no venimos a mirar a los hermanos. No venimos a oír al pastor, ni venimos a ver al pastor, ni al grupo de alabanza. No, no. Por eso decimos la palabra culto. La palabra culto quiere decir homenaje. Un momento de adoración, de reverencia a Jesucristo. El centro en nuestro culto es Él. Venimos a adorarle a Él, le cantamos a Él, le aplaudimos a Él. Ofrendamos, todo lo que hacemos es para Él, como una expresión de gratitud. Cuando el creyente pierde ese rumbo, va por alguien, va para que lo vean, no tiene claro a qué va a la reunión. Escúcheme, dudo mucho que Dios se agrade y no saldrá bendecido. Pero todo aquel que sabe a qué va, siempre sale bendecido. Hay palabra, hay bendición, hay sanidades. Porque eso tiene que hacer cuando tú te congregues en este mismo momento. Usted necesita oír palabra del Señor. Si usted le da la reverencia a Él le va a bendecir. Que Cristo sea el centro. Reconózcalo como su Señor y su solo Salvador. Y adore ese nombre con todas sus fuerzas. Cierre sus ojos, alábele al Señor. No le importe otro. Porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Aunque este texto realmente se refiere
a la realización de un juicio, pero el Señor mismo nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús ha cumplido su palabra. Él está con nosotros. Él está aquí conmigo, yo lo siento. Espero que usted lo sienta allí. Él está. Ya no está en carne y hueso, pero está en espíritu porque Él es el Espíritu Santo. No es complicado entender esto, pero hay fuerzas malignas que no permitirán que se entienda esta revelación. Pero hoy oramos, clamamos y predicamos el Evangelio sin temor para que la gente entienda. Soy consciente de que hay personas que también están deseosas de verdad aprender la verdad. Y para ellos Dios les dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto número 10. Sería muy extenso hablar sobre este punto, pero todos los bautismos registrados en la Biblia son realizados en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versos 38, que es el primer bautismo que se realiza después del derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la orden o la obediencia que hizo Pedro porque al mandato que Jesús le dio. Y Pedro dice de la siguiente manera, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Escuche, el bautismo es para cada uno. ¿Pero en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Yo le puedo citar Hechos capítulo 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 8, del versos 12 al 16. Si usted lee, dice ahí que los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versos 43 al 48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 19, del 1 al 5. Cuando Pablo se reúne o se encuentra con unos discípulos de Juan que ya habían sido bautizados, pero les faltaba el bautismo en el nombre de Jesús, y ellos, cuando entendieron, no tuvieron ningún reparo en volverse a bautizar como la Biblia dice, y se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y podría citar más textos, pero no es el tema en sí. Pero yo quiero hablar en esta hora. El bautismo en el nombre de Jesús es fundamental porque en ese nombre hay salvación. No queda en la Biblia un solo bautismo registrado en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque esa es una mala interpretación de Mateo 28:19. Quieren con un solo versículo querer tapar todo. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y cualquiera que quiera hacer eso es un neófito en la Biblia. No conoce la palabra del Señor. La Biblia es amplia. Y estamos citando con argumentos desde el Antiguo Testamento por qué es importante el nombre de Jesús. Esto es algo verdadero, hermano. Si tú no fuiste bautizado todavía en el nombre de Jesús, yo te invito a que lo hagas. No porque yo quiera, porque en realidad quiero, pero hay algo, porque quiero que tú seas salvo. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve a un amigo estar en una iglesia 10, 20, 30 años y al final le digan, ¿sabe qué? Tú no llevas el nombre. Y la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos, a los que invocan su nombre. Esa es la característica de un hijo de Dios. Él ha dado potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si tú crees que Jesucristo es Dios, bautízate en el nombre de Jesús. Muchos en la congregación
anteriormente fueron bautizados en otras denominaciones. Pero la pregunta es clave. Si no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, escúcheme hermano, te mojaste, pasó cualquier cosa, menos el bautismo bíblico y apostólico. Porque hay un solo bautismo. Efesios 4:5 dice, un Señor, una sola fe y un solo bautismo verdadero. Ese bautismo verdadero es en el nombre de Jesús. Cuando usted saca un documento y ese documento no lo hicieron correctamente, ¿qué es lo que hace? Se corrige. Usted tiene que corregirlo porque errado o con una mala escritura no le sirve a usted. De la misma manera, esto es tan importante hacerlo. No se debería de discutir mucho con este punto. No se debería de pensar. Pero vuelvo a decirle, hay alguien que le quiere confundir y que no quiere que usted lleve el nombre de Jesús sobre su vida. Pero yo creo que en esta noche usted está entendiendo la palabra del Señor. Usted está comprendiendo la veracidad de la palabra del Señor y usted lo va a hacer en la brevedad posible. No importa el frío, no importa el tiempo. ¿Qué necesito? Quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No lo postergue, hermano. No lo postergue. Conozco mucha gente que posterga y posterga. En algunos casos, tristemente, puedo decir que ya no les dio el tiempo para poderse bautizar. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Entendamos que la vida es un regalo de Dios para ponernos a cuentas con Dios. Solo el que entiende el valor, la gracia, el regalo de Dios, sabe esto y lo hace a la brevedad posible. Cuando uno lo pospone, no entiende el significado, está jugando con su salvación y eso es algo muy delicado. Por ende, el hombre no podrá decirle al Señor, ¿por qué no fui bautizado? Mucha gente nos llama cuando ya está en el lecho de la muerte, cuando el doctor ya lo ha dado por desahuciado y ya no se puede hacer nada. Qué triste es, hermano, llegar a ese momento. Escucha la invitación del Señor, la orden del Señor, porque a la verdad, esto del bautismo, de la salvación, es una orden, es el gran mandamiento. Y desobedecer al mandamiento es algo muy grave, un pecado, porque el bautismo es un requisito para la salvación. Hechos capítulo 15, verso 16, para culminar, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es para poder predicar. Tú anhelas, tú que fuiste lleno del Espíritu Santo, no es para que te quedes ahí, es para que prediques. Dios te demandará de eso. El Señor te dio poder para predicar. No calles. Los apóstoles expusieron su vida por el nombre de Jesús. Es tiempo de que se levante una generación. Es tiempo que se levante esta iglesia. Porque no vamos a esperar que otra iglesia haga el trabajo que Dios nos ha encomendado. Esta iglesia tiene la revelación del nombre de Jesús. Que Dios levante obreros, mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, no importa la edad, que se paren, que no se avergüencen de llevar el nombre de Jesús sobre sus vidas. Colóquese en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús.